el mundo y el ser humano en general está llena de pensamientos conspiranoicos. Ese tipo de pensamientos que creemos que dominan el mundo, pero que en realidad no son más que tonterías que se nos ocurren. Y si hablamos de conspiraciones, muchas de ellas están protagonizadas por sectas secretas o organizaciones secretas que creemos que manejan los hilos del mundo, ya sea hablar de los Illuminati o de cualquier otra de estas organizaciones. Y una de las más famosas precisamente es la de los masones, es decir, la masonería, una organización que desde hace un par de siglos ha dado mucho que hablar y ha dado mucho que escribir. Así que, puestos a hacer un programa para descubrir la realidad histórica de la masonería y desmontar todos los bulos históricos y falsedades que hay alrededor de ella, hoy he tenido el placer de contar en este podcast con un gran conocedor del tema para que nos hable sobre ellos. Él es Francisco Martínez Hoyos, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal estás, Francisco? Gracias, Oscar. Es un inmenso placer estar aquí y poder charlar contigo sobre este tema indudablemente fascinante. Para mí es un placer tenerte aquí y yo creo que no podría contar con un mejor especialista porque has publicado recientemente en la editorial Cátedra un libro precisamente sobre los masones. Háblanos un poco de él antes de empezar. Bueno, es un intento, o sea, mi libro es un intento de hablar de la masonería con las herramientas de la historia. Es un tema sobre el que se ha escrito mucho, tal vez demasiado, y muchas veces desde una óptica sensacionalista, la secta secreta, o la secta que mueve los hilos, y a mí, o sea, lo que me interesaba es, como siempre, lo que puedo demostrar con documentos. Y entonces he intentado hacer un libro alejándome de cualquier sensacionalismo. O sea, para mí cuenta los documentos y cuenta pues los conceptos, ¿no? Porque se dice, o sea, masonería, como si la masonería fuera una organización rígidamente centralizada que, o sea, jerárquica, que impone pues a sus adeptos unas órdenes de obligado cumplimiento. Y a ver, para empezar, no hay una masonería, hay, o sea, diversas organizaciones masónicas, cada una tiene su estilo, están a veces enfrentadas entre sí, entonces no tiene sentido verlo como ya, digamos una especie de monstruo conspirativo, porque no hay una masonería, hay muchas. Hmm. Yo creo que al final todas las conspiraciones se basan, ¿no? en tratar de ofrecer explicaciones simplistas frente a la explicación científica real, que es mucho más complicada y por eso es más difícil de comprender para los ignorantes, ¿no? Es como en plan, es mucho más fácil decir que la Tierra es plana antes que explicar toda la física, ¿no? Las matemáticas que explican por qué la Tierra es un planeta esférico que está en el universo. Pero yo iría más lejos, porque no se trata solamente de simplificar aspectos complicados, sino en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, pues claro, hay sectores políticos, sociales, interesados en sacar partido buscando un chivo expiatorio, un culpable al que señalar con el dedo y decirle a la gente, este chivo expiatorio, o sea, a ver, o sea, iba a decir este chivo expiatorio, pero claro, los conspiranoicos no lo llamarían chivo expiatorio, porque para ellos es un culpable en términos objetivos. Entonces dicen, esta gente nos está llevando por el mal camino, y es lo que hizo, por ejemplo, Hitler con los judíos después de la Primera Guerra Mundial, pues los judíos eran el blanco al que culpar de todas las desgracias de Alemania. En el caso de la historia de España, pues se ha dicho, los masones son los culpables de que perdiéramos el imperio en América, los culpables de la guerra civil, los culpables de las cosas más absurdas.
Entonces, o sea, detrás de las teorías conspiranoicas siempre se busca un beneficio político. Mm. Y a lo largo de esta entrevista desmontaremos algunos de esos bulos que has mencionado. Pero antes de nada, quería hacerte la pregunta más básica de todas, que un poco ya la estuviste avanzando antes. Quería preguntarte, ¿qué es exactamente la masonería? ¿Qué entendemos por masonería? ¿Y cuándo surgió la masonería? A ver, lo primero es más fácil de contestar. ¿El qué es? Es una organización más discreta que secreta, lo cual no quiere decir que como otras organizaciones no haya recurrido al secreto en tiempos de clandestinidad, que promueve unos ideales de fraternidad universal, unos ideales de solidaridad universal y que se ha distinguido pues por el libre pensamiento y por acoger en su seno a gentes de muy diversas ideologías. La idea masónica era que en las tenidas, que es como se llaman a sus reuniones, no se hablara de política ni de religión porque son cosas que dividen a la gente y de lo que se trata es de unirla. Pero claro, a ver, te estoy hablando en un nivel muy general, porque, a ver, a lo largo de su historia, pues ha habido unas masonerías más politizadas que otras y masonerías que han enfocado el tema religioso, pues, o sea, a ver, de una forma, más creyendo en el gran arquitecto del universo, y en cambio otras masonerías han sido más laicas. Es decir, que aquí hay mucho que matizar. Mm. Y yo creo que a lo mejor para acercarnos a la comprensión de lo que es la masonería, a lo mejor nos ayudaría estructurarla, ¿no? Hablar un poco acerca de la estructura de la masonería en estas obediencias y logias. Bueno, las logias simplemente son, digamos, los grupos de base, por así decirlo. O sea, cuando se reúnen las logias, forman una obediencia y, claro, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, así hablando históricamente, en el siglo XIX te encontrarás el Gran Oriente Español, que no es lo mismo que la Gran Logia de España. Y a nivel internacional, pues no es lo mismo en líneas generales la masonería de origen anglosajón, que suele ser más conservadora, más religiosa, que la masonería de origen latino, que suele ser más politizada y de una índole más laica. Entonces, eso por un lado. Entonces, me preguntabas antes de cuándo aparecen los masones. Eso es más difícil de contestar, pero grandes rasgos podemos situar a principios del siglo XVIII. Nace primero en Gran Bretaña y de Gran Bretaña se extiende a los demás países. Hay una teoría que yo al principio la creía hasta que la bibliografía más reciente y solvente me convenció de lo contrario, que señala que los masones supuestamente vendrían de los constructores de la Edad Media. De hecho, un masón en la Edad Media es un constructor. Lo que pasa es que nadie ha podido demostrar esa afiliación genética entre un constructor de la Edad Media y un masón del siglo XVIII. Yo lo que pienso es que estamos hablando de lo que Erich Hobsbawm llamaría una tradición inventada. Y en eso, pues los propios masones pues, han tenido su responsabilidad porque, como todas las organizaciones, pues han mitificado sus orígenes y ellos tenían interés en mostrar unos orígenes cuanto más antiguos mejor. Pero no hay ninguna evidencia que relacione
los gremios de constructores medievales y la masonería moderna. Y luego, o sea, me he dado cuenta también de una cosa que me parece un sinsentido. Aceptando la hipótesis de los gremios de la Edad Media, tendrían que ser los gremios británicos, porque lo que sabemos seguro es que la masonería procede de Gran Bretaña. Lo que no tiene sentido es buscar los orígenes de la masonería española en los gremios españoles, bueno, castellanos, aragoneses, sería la terminología más exacta, de la Edad Media, porque eso sería tanto como admitir que la masonería española tiene unos orígenes, llamémosle locales, en nuestra Edad Media, y eso no es así. Primero Gran Bretaña, después todo lo demás. Claro, claro. Yo creo que ese puede ser el primer bulo que desmontemos en este programa, ese falso origen en la Edad Media, lo cual viene muy bien para hablar del siguiente tema, porque te quería preguntar, ¿por qué? O sea, el motivo, la razón por la que hasta día de hoy ha sobrevivido en el imaginario colectivo esa idea de la masonería como una organización secreta que maneja los hilos de la sociedad discretamente. Y vamos, si a alguien le preguntas, a lo mejor te dice que lo manejan desde hace muchos siglos. No, eso evidentemente no es cierto, pero esto enlaza con la idea del chivo expiatorio. Es decir, en el siglo XVIII, hablo a nivel internacional, claro, la masonería es una organización que se sale fuera de los límites de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica, pues, se ve, se siente amenazada por una entidad que no conoce, y sobre lo que no se conoce pasa siempre lo mismo. La falta de conocimiento se suple con fantasía. Y es entonces, pues, cuando aparecen las historias, pues, más rocambolescas. Pero bueno, incluso un religioso español del siglo XVIII, que es el padre Benito Jerónimo Feijó, en su Teatro Crítico Universal, pues rebate estas historias absurdas, y no porque él fuera masón, como se ha dicho. O sea, él no era masón, él simplemente un religioso católico, pero un religioso católico que pensaba por sí mismo y decía, todas estas teorías de la conspiración dan risa. Y ahora también estaba pensando que la masonería no solo ha sido históricamente odiada por la iglesia, sino que también ha sido muy odiada por la política. Y curiosamente ha sido odiada tanto por la derecha como por la izquierda política. Así que a lo mejor puedes contarnos el motivo real por el que ha sido tan odiada por todas las ideologías. Y esta fue una de las mayores sorpresas que me llevé en el curso de mi investigación, porque al principio, cuando inicié mi trabajo, pues como todo el mundo, asociaba antimasonismo con ultraderecha política. O sea, por ejemplo, el caso más evidente es el de Franco. Pero descubrí que eso no era toda la verdad, porque, por ejemplo, si nos ponemos en la piel de un comunista o de un socialista de finales del siglo XIX o principios del XX, ellos te dirían, bueno, la masonería es una organización burguesa, y en tanto que organización burguesa es contrarrevolucionaria, porque ellos lo que defienden es un régimen liberal, y nosotros, la izquierda proletaria, estamos a favor de la revolución, de cambiar las estructuras sociales. Entonces, eso es lo que hace que, por ejemplo, si te lees El Socialista, el periódico del PSOE, estoy hablando de finales del siglo XIX, pues hay una crítica indudablemente fuerte. Lo que no quiere decir
que, a ver, las organizaciones obreras, como todas las organizaciones, no son monolíticas. Entonces, dentro de la izquierda obrera se han dado casos de doble militancia, tanto en el socialismo como en el comunismo, como en el anarquismo. Entonces hay que ir poco a poco viendo los matices de cada organización, de cada época, y entonces podremos llegar a conclusiones serias. Claro. Por Yo ejemplo, creo que muchas veces... Sí, dime. o sea, por ejemplo, en tiempos de la Segunda República, el PSOE pues dijo que la militancia masónica y la militancia socialista no eran compatibles, cosa que provocó una ardua disputa en el seno del partido porque había socialistas que eran masones y entonces esa exclusión pues no le sentó precisamente bien. Mm. Decía antes que yo creo que muchas veces estamos tan a gusto creyendo en esos bulos que no nos paramos a pensar si son bulos y necesitan ser desmontados, porque eso, con nuestro sesgo de confirmación, pues no nos paramos a pensar en que puedan ser datos falsos. Porque, como decíamos antes, las teorías de la conspiración son fáciles. O sea, son historias simples con verdades simples y que se retroalimentan entre sí. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hice mi biografía de Kennedy, consultar libros sobre que supuestamente había matado a Marilyn Monroe y esos libros parecían aparentemente sólidos porque tenían una bibliografía extensa, pero a lo poco que rascas, esa bibliografía extensa está hecha de títulos conspiranoicos que no tienen ningún valor científico. Por tanto, esa lista de libros, pues aparentemente tan larga, que supuestamente refleja muchas lecturas, en la práctica no sirve para nada. Y o sea, con los masones pues pasa lo mismo. Y luego te diré otra cosa. Los bulos, las teorías conspiranoicas, son fáciles, pero desmontar una teoría conspiranoica es difícil porque exige muchos conocimientos, sumergirse en muchos libros, muchos documentos y todo pues para que al final pues te acabe escuchando poca gente. En cambio, si dices una barbaridad conspiranoica, pues eso en las redes sociales lo premian. Di una barbaridad incendiaria y serás trending topic pues en Twitter, en Facebook, en lo que sea. Di una cosa sensata, moderada y científica y te escucharán cuatro y el gato. Tienes toda la razón del mundo. Y como creador de contenidos que soy, estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Bueno, pero Y ahora quería... ¿sí? Dime. no, que es eso, que cuando lo que importa para uno es la solidez científica, lo que importa no bueno, que te escuche mucha gente, sino tener la conciencia tranquila con que uno está diciendo pues algo riguroso y algo basado en una investigación. Hmm, tienes toda la razón. Y ahora quería preguntarte, en base a tus estudios, a tus investigaciones, ¿qué personajes, digamos, de la historia universal o de la historia de España sabemos que fueron masones? Personajes que pueda conocer todo el mundo, digamos. La pregunta no es tan fácil como parece, porque lo que me he dado cuenta es, o sea, que, a ver, no todas las adscripciones masónicas son verdaderas. Y de las que son Ujú. verdaderas, hay que preguntarse qué es lo que han significado en la vida de la persona. Y te pondré un ejemplo. Manuel Azaña es verdad que fue masón,
en el sentido de que tuvo una iniciación y por tanto técnicamente es masón. Lo que pasa que también es cierto que se inició por motivos de conveniencia política y que una vez lo hizo no le interesó volver a las reuniones porque era algo que para él no tenía ningún aliciente y entonces pues no volvió. Entonces, algo que es una militancia, llamémosle puntual, y que no tiene mayor relevancia en la vida de una persona, es suficiente para calificar de masón a alguien. Te voy a poner otro ejemplo. Pinochet era masón, pero fue masón un par de meses hacia los años 40 y al final lo echaron porque no pagaba las cuotas. Y en cambio, Hmm. Salvador Allende, ese sí fue un masón toda la vida. Para él la masonería fue algo influyente y determinante en su vida y solo la dejó pues poco antes de ser presidente pues para que no estorbara con el cargo político para el que había sido elegido. Entonces, ¿tiene sentido decir que en el 73 se enfrentaron el masón Pinochet contra el masón Allende? No, no lo tiene porque en un caso el de Pinochet, la masonería fue algo completamente superficial y en el otro fue algo determinante. O, por ejemplo, se ha hablado de Winston Churchill. Lo mismo, Winston Churchill fue masón pues poco tiempo, pero al final lo dejó. En cambio, te encuentras gente que dice, es que el masón Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, no, en la Segunda Guerra Mundial hacía mucho tiempo que Churchill había dejado de ser masón. Entonces, pues bueno, o sea, por ejemplo, en el caso español, pues como nombres de masones, pues Mateo Praxedes Sagasta, el líder liberal, Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio, eh, o sea, pero insisto, o sea, yo en estas cosas soy partidario de la prudencia porque es muy fácil decir fulanito de tal es masón, pero eso hay que demostrarlo. A veces te encuentras con que, por ejemplo, un Ricardo de la Cierva, el historiador franquista, decía, he descubierto que Zapatero es masón. Bueno, demuéstralo. O sea, y lo único que hacía Ricardo de la Cierva es hacer juicios de valor que no estaban respaldados en documentos. Claro, así cualquiera, pero demostrar algo es lo difícil. Hmm. Sí, exacto. Y hasta ahora hemos hablado de la masonería, digamos, en términos generales, pero ahora vamos a meternos en esta segunda mitad del programa, en la masonería particularmente en España. Y la primera pregunta que te haría en este sentido es, ¿cuándo llegó la masonería a España? ¿Fue mucho después de su invención, de su creación en Reino Unido, o fue más o menos al mismo tiempo? A ver, en el siglo XVIII, poco después de la aparición de los primeros grupos en Inglaterra, llegan los primeros grupos a España, pero por lo general son grupos de extranjeros pues que están aquí en la península y tienen la inquietud pues de formar grupos masónicos. En cuanto a desde cuándo puede hablarse de masonería española. En el siglo XVIII, por lo que parece, en el mejor de los casos hubo grupos aislados, pero como masonería, entendiendo por masonería una entidad orgánica, eso no se produce hasta el siglo XIX. Entonces ahí sigo a especialistas como José Antonio Ferrer Benimeli, que es uno de los grandes especialistas,
que tiene un libro publicado en el siglo XXI sobre la masonería española en el siglo XVIII, y te encuentras la paradoja de que hay una antimasonería en España, pues por ejemplo, en el caso de Carlos III, que es una antimasonería sin masones, porque en el mejor de los casos, masones españoles en la época habría cuatro y el gato, lo cual no ha obstado para que autores, pues, autores poco documentados hayan dicho Carlos III, o, que Carlos III era masón. ¿Cómo va a ser Carlos III masón si era uno de los reyes más antimasónicos que ha habido? Y respecto a la supuesta masonería del conde de Aranda, tres cuartos de lo mismo. El conde de Aranda nadie ha demostrado nunca ni que fuera masón ni nada por el estilo, más bien lo contrario. Eh, entonces, los dirigentes españoles del siglo XVIII eran católicos, y eso en aquella época quería decir que no podían ser masones a la vez. Hmm. Y me gusta mucho que hayamos mencionado estos bulos, digamos, de la masonería española en el siglo XVIII, porque precisamente de bulos es de lo que vamos a hablar ahora. Tú lo avanzaste un poco al principio de la entrevista y, por ejemplo, dijiste que a los masones se les había culpado, por ejemplo, de la pérdida de las posesiones españolas en América. Así que háblanos acerca de este bulo histórico y de cómo los masones no provocaron la independencia de Hispanoamérica. Claro, es algo que no tiene ni pies ni cabeza, porque para empezar, que los masones tuvieran ese poder es algo totalmente irreal. Yo hice una biografía de Francisco de Miranda, el libertador de Venezuela, pues que, claro, cuando empecé mi investigación, pues creía, como todo el mundo, que había sido masón, hasta que la biografía de Carmen Borges me convenció de lo contrario. O sea, bueno, o sea, la vinculación de Simón Bolívar con los masones, pues tampoco está del todo clara. Entonces, o sea, aunque hubo libertadores que fueron masones, eso no significa que todos los libertadores fueran masones ni que estuvieran a las órdenes de la masonería, ni mucho menos. Las causas de la independencia americana, pues fueron, pues, que, o sea, llegó un momento en que, pues, bueno, se crea, digamos, una conciencia nacional propia. eh, Llega un momento en que la metrópolis está en crisis, Napoleón invade España, y entonces pues hay o sea, toda esta serie de factores reunidos hacen pues que en un proceso que es largo, pues las antiguas colonias se independicen, pero no porque haya una entidad siniestra detrás. Y luego, cuando pase lo de la pérdida de Cuba, se volverá a repetir lo mismo. En cambio, lo que los datos nos dicen, los datos contrastados, es que los masones españoles pues tendían a ser españolistas, partidarios del imperio, no lo contrario. Eh, entonces, claro, todas estas teorías pues carecen de la más mínima credibilidad. Hmm. Has mencionado ahora que también se le echa la culpa a los masones de la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. Entonces, a lo mejor podrías profundizar en eso y explicarlo un poco más.
Bueno, en el libro detallo este tema a ver, tenemos por un lado las fuentes de la época. Si vas, por ejemplo, a los partidos de ultraconservadores, a fuentes católicas de la época, dirán, los masones son malos porque están para descristianizar la sociedad y ponernos en manos pues del imperialismo británico. Son gente antipatriota, son gente que lo que quiere es la perdición de España. Y claro, y a partir de ahí señalan a la masonería con el dedo y dicen, si hemos perdido Cuba, si hemos perdido Filipinas, es por culpa de esta gente. No, o sea, se perdió Cuba, se perdió Filipinas, eh, o sea, primero de todo por incompetencia política e incompetencia militar. Si se hubiera dado a los cubanos un régimen de autonomía cuando aún era tiempo, pues muy posiblemente, a ver, estoy haciendo una hipótesis. A ver, a los historiadores no nos suele Mm. gustar el qué hubiera sucedido sí, pero es algo que tiene sus ventajas en el sentido de mostrar que la historia no es determinista, que, o sea, cuando los hechos están en curso, acaba sucediendo lo que nosotros sabemos, pero la historia podría haber sido distinta. Entonces, bueno, pues, o sea, se señala, o sea, esta culpabilidad a los masones sin tener en cuenta que se cometieron errores políticos, como no dar el estatuto de autonomía, se cometieron errores militares y, bueno, y que había una conciencia eh, eh, nacional en Cuba, Filipinas, y bueno, pues hubo una serie de conflictos que no hay que mirar tampoco como conflictos entre, o sea, las colonias como si las colonias fueran un todo y la metrópoli. Este tipo de conflictos siempre es más complejo porque siempre hay gente a favor de la metrópoli y gente en contra. Entonces, para los cubanos, por ejemplo, las guerras de independencia fueron conflictos civiles. O sea, pero eso siempre, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando la guerra contra los británicos, había americanos que estaban a favor de la metrópoli y americanos que estaban en contra. Y no se trata de decir que unos eran buenos y otros malos, simplemente se trata de decir que estos fenómenos eran complejos. O sea, y decir que es que la masonería estaba detrás es una forma de simplificar groseramente procesos muy complicados. Exactamente. Yo creo que esa es la conclusión a la que hemos llegado desde el primer momento. Y avanzando un poco en la historia, hacia el siglo XX, también tenemos que a los masones se les ha echado la culpa, por ejemplo, de la caída de la monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República. Otro absurdo. A ver, una cosa es que a medida que pasaban los años dentro del régimen de la restauración, el régimen de la restauración, pues bueno, ya sabes a qué me refiero, la monarquía primero de Alfonso XII y después de Alfonso XIII. Claro, en ese contexto estamos hablando de un régimen que no es del todo democrático, porque se basa en la alternancia de dos partidos, el conservador y el liberal, y se deja fuera del sistema, pues por ejemplo, a los socialistas, a los republicanos, a buena parte de las fuerzas vivas. Entonces, la izquierda, pues, ¿qué es lo que ve? Que si quiere cambiar las cosas, no puede
porque es un régimen que no es enteramente democrático, que se basa en el caciquismo, las elecciones no acaban de ser limpias y eso favorece de que como no puede haber una evolución dentro del sistema, es lo que hace pues que la izquierda opte pues por apoyar pues las opciones republicanas. O sea, y dentro de los masones, pues cada vez hay una sensibilidad republicana pues más acusada. Pero que eso sea así no quiere decir que ellos tuvieran la fuerza de traer a la República por sí solos, porque eso es descabellado. La monarquía se hundió por sus propios errores. Llegó un momento en que, bueno, Alfonso XIII apoyó a un dictador que era primo de Rivera y cuando ese dictador cae y el rey quiere volver a la situación anterior, pues la gente dice, bueno, tú, el rey, ya no tienes credibilidad para nosotros porque has apoyado a un dictador, no nos fiamos de ti, y entonces hay unas elecciones y en esas elecciones donde el voto es libre, que es en las ciudades, ganan los republicanos. Pero eso es así porque la gente vota, no porque la masonería diga que hay que hacer esto. La masonería no tenía ese poder. Hmm. Y a partir de la guerra civil y la posterior dictadura franquista, ¿cómo evolucionó la masonería? Pues, a ver, te voy a dar un dato. Si cometo una pequeña inexactitud, discúlpame Hmm. porque cito de memoria y no tengo las cifras a mano, pero pongamos que en la España de 1936 hubiera 5.000 masones. Según Hmm. los datos de los archivos franquistas, ellos en sus archivos tenían datos de 80.000 supuestos masones. ¿A, a qué se Hmm. debe esa discrepancia si masones comprobados solo había 5.000? E insisto que las cifras exactas no las tengo ahora en la cabeza, pero la desproporción sí es exacta. Quiere decir que los franquistas veían masones hasta en la sopa. Y entonces, a partir de sus teorías conspiranoicas, atribuyeron una militancia masónica a mucha gente que no lo era realmente. Y eso o sea, sirvió para sacar réditos políticos porque al que era un enemigo político, al que era pues libre pensador, al que era republicano, pues se decía inmediatamente que era masón. Y eh, eh, Franco tuvo una responsabilidad muy directa en eso, primero como jefe de, o sea, como el jefe de Estado, pero luego él hizo una novela que se llamaba Raza, en el cual se apuntaba a estas teorías conspiranoicas. Claro, él seguramente también estaba resentido, o sea, con los masones, porque primero su padre era masón y él se llevaba con su padre a matar, y su hermano Ramón también lo era. Ramón, pues un demagogo, alguien que en 1931 decía hay que colgar a los militares fachas y luego te lo encuentras que en la guerra civil pues apoyó a su hermano y murió pues o sea, bueno, en unas circunstancias no del todo claras, pero a ver, que no podía ser un hombre con un progresismo demasiado profundo, pues cuando cambió de bando de ese modo tan ostensible. Entonces, claro, Franco tiene en eh, sus antecedentes familiares, pues estos casos
Hay quien dice que él era tan anti-masón porque quiso ser masón él mismo y le negaron la pertenencia. Pero yo, siguiendo a los historiadores que me parecen más fiables, creo que eso no es cierto. Franco no intentó ser masón nunca. Lo que pasa que, pues por su talante ultraconservador, Mm, ya le iba bien decir que la masonería había hecho todas las cosas malas de la historia de España. Y entonces él, con el seudónimo de Jacques Bord, llegó a hacer un libro en el que se recopilaban sus artículos periodísticos eh, antimasones. Claro, eso desde un punto de vista científico no tiene la menor credibilidad. Otra cosa es que los historiadores de la ultraderecha, como Ricardo de la Cierva, se lo hayan tomado más o menos en serio, pero hasta Ricardo de la Cierva, con todo lo franquista que era, reconocía que a veces Franco se pasaba de paranoico. mm. Sí, y en este punto no puedo evitar recomendar a nuestra audiencia que escuche el episodio que grabamos hace unas cuantas semanas con Julián Casanova. Estuvo por aquí el catedrático Julián Casanova para hablar acerca de su nueva biografía de Franco, precisamente. Así que invitamos eso a nuestra audiencia a que escuche ese episodio. Y ahora, para terminar, quería preguntarte acerca de cómo ha sido la evolución de la masonería española a partir del final de la dictadura franquista, es decir, a partir de la transición hacia la democracia. Es una evolución conflictiva en el sentido de que, claro, después de tantos años de propaganda antimasónica, pues, claro, eso quieras que no, cala. Entonces, mucha gente que no sabe del tema piensa, ah, los masones tienen que ser algo siniestro o tienen que ser algo donde, como se ayudan entre ellos, la gente va por trepar. Claro, no te digo que no pueda haber un masón que haya pensado en trepar, pero la mayoría de los masones son gente pues con convicciones sinceras que están ahí pues digamos por razones espirituales. Entonces, claro, reconstruir todo eso no es fácil ni se consigue de un día para otro. Luego tienes que tener en cuenta también las disensiones internas entre los propios masones y que, bueno, pues a ver, ¿cómo decirte? La idea del secreto es un mito que todavía está ahí, pero eh, yo, por ejemplo, he hecho investigación de hemeroteca y hay muchos pronunciamientos públicos pues de los masones en época de democracia pues sobre los temas más diversos. Si fueran tan secretos, esos pronunciamientos públicos no se efectuarían. Eh, eh, a ver, lo que sí es verdad es que los masones son gente discreta, pero discreta no quiere decir que, o sea, no hagan actos públicos, que no hagan pronunciamientos públicos sobre temas pues que o sea que ellos estiman conveniente. Yo me he encontrado o sea por ejemplo, pues cuando a veces se han divulgado teorías conspiranoicas extremadamente absurdas, pues los masones pues han dicho, bueno, a ver, hasta ahí podíamos llegar. O sea, eh, todo esto que estáis diciendo no tiene sentido. Si fueran tan secretistas como dicen, estos pronunciamientos públicos no existirían, ni tampoco tendrían, por ejemplo, sus propias revistas. O sea, porque en los siglos XIX y XX las revistas masónicas son muy variadas y ricas. Toda esa riqueza de publicaciones que puede consultar cualquiera. Tú, por ejemplo, si te vas a la Biblioteca Arús en Barcelona, cosa que recomiendo a todo el mundo,
porque es una biblioteca con unos fondos riquísimos y es como edificio una hermosura, pues podrás consultar todas esas publicaciones, seas o no masón. Entonces, todo eso está ahí para quien quiera consultarlo. Entonces, pues ir confundiendo pues la discreción lógica, porque, o sea, a ver, como decirte, o sea, ninguna asociación tiene por qué ir envolviéndose en la bandera, por así decirlo. Entonces, llegar a esas conclusiones del secretismo me parece que es poco documentado. Mm. Desgraciadamente hemos llegado al final de esta entrevista. Yo la verdad es que se me ha pasado súper rápida y creo que el sentimiento será generalizado también entre la audiencia. Así que nada, llegado a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Francisco, que hayas venido aquí al podcast de historia a desmontar tantos bulos y falsedades que rodean a la masonería en general y a la masonería española. Así que muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Oscar, y solo me gustaría añadir que, bueno, o sea, animar a la gente a contrastar puntos de vista y sobre todo ir a las fuentes primarias, porque mi experiencia como historiador es que pienses lo que pienses, cuando estás en contacto con las fuentes primarias, acabarás pensando otra cosa porque las fuentes de primera mano siempre ayudan a romper todo tipo de tópicos. Pues muy bien dicho, la verdad, porque yo creo que siempre hay que forjarse uno su propio criterio reflexivo personal y no dejarse dominar por lo que te cuenten los demás. O sea, no tratar de ser una oveja más del rebaño, sino tener tu propio camino a seguir. Exactamente. Y bueno, y ha sido un absoluto placer estar aquí hablando contigo de este tema, pues que daría para estar hablando un mes. Y bueno, solo decirte eso, que muchísimas gracias. Sí, es un tema del que podríamos estar hablando durante un mes, pero yo siempre digo una cosa en este podcast. Esta entrevista es una introducción. Y luego, si te interesa profundizar más en el tema, para eso tienes el libro sobre masonería publicado por Francisco Martínez Hoyos en la editorial Cátedra. Así que animamos a todos nuestros oyentes a que se hagan ya con él si les ha gustado esta entrevista. Bueno, pues eso, como siempre, el lector, como siempre, tendrá la última palabra y sí, bueno, y solo me queda pues desear que lo que he escrito, pues, bueno, pues que sea del agrado de los lectores.